Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Tema migratorio, tema sobre todo bastante difícil sobre la situación migrante en todo el país. Ya no solamente es por el departamento de La Guajira, tampoco es por el departamento del norte de Santander. Hoy día están saliendo por los municipios del estado Zulia, de la villa de Rosario de Perijá, de Machiques de Perijá y por supuesto de Casigua el Cubo, por la parroquia Barí, atravesando el río 5 de Julio, que es fronterizo con los límites con Venezuela. Es muy grave y saben el por qué, porque son grandes abismos que están pasando tanto adultos mayores, menores de edad, personas con problemas cardíacos, hipertensión y sobre todo por los torrenciales aguaceros que en las últimas 2 semanas ha venido cercando esta zona por los ríos de Oro, Río Negro, como lo dije, río 5 de Julio, por los sectores Achimachete, entre toda la frontera colombo-venezolana, ya para la población de Petrolia y Tibú, zona fronteriza para el Catatumbo, ya que hoy día ya están cobrándole un prote, es decir, una vacuna para todos los migrantes venezolanos, pero también a los retornados y relanzados de la forma muy sencilla. Muchos de ellos están entre la frontera binacional, viven en todos los límites y ellos entran y salen y tienen décadas haciéndolo, desde los bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y hoy bisnietos. ¿Qué es lo que ellos temen? Que les sigan cobrando de esta situación migratoria, ya que no tienen absolutamente a dónde recurrir, a dónde poder ellos sencillamente reclamar o hacer una denuncia, ya que están bajo so pena de cualquier problema que tengan ellos con la justicia, pero sobre todo con los irregulares. Cuando hablamos de los irregulares que están en la zona fronteriza, estamos hablando del AMPA común. El AMPA que ha venido desde las cárceles de Venezuela a diferentes puntos estratégicos de las entradas y salidas del país. La frontera es muy ancha, son más de 1.250 kilómetros desde Castillete hasta el estado Táchira, pero poco a poco han ido acardonando totalmente la frontera. ¿Y cuál es el tema principal? La salida, la entrada. No pueden llevarse absolutamente nada porque ha llegado al punto de que les revisan las maletas, los bolsos. Al igual que aquí la Guardia Nacional sigue cobrándole en las alcabalas su punto, le siguen revisando sus objetos, les quitan puntos de la comida. Y si un vehículo que transita por la zona le consiguen una pimpinita de 4.5 litros de gasolina, o detienen al vehículo o tiene que bajarse de la mula muy bien. Señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que llaman aparte de todo al ministro de la Defensa, Vladimir López, o Vladimir Padrino López, perdón. ¿Qué piensa hacer usted en favor de los venezolanos? ¿Va a seguir usted permitiendo desde su cascarón o de su botellita escondida que esto siga ocurriendo para así dañar a todos los venezolanos de a pie, de lo que ha venido sucediendo? En muchos países, se los indicamos de esta manera, creen que el venezolano nunca pagó luz, nunca pagó agua, nunca pagó gas doméstico, nunca pagó el aseo. Qué gran error. Venezuela, después de tener la mejor empresa en toda Latinoamérica del servicio eléctrico, hoy sencillamente Corpoles no sirve para nada. Muchos de esos trabajadores, ingenieros técnicos especializados, están en diferentes países del mundo, que es una forma de fuga de cerebro, y hoy están trabajando, laborando, enriqueciendo al país con nuestros saberes del país. Esto al régimen de Nicolás Maduro se les debe hacer como una burla o algo parecido. Pues no, estas personas que están trabajando hoy en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Perú, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y el mundo, son personas muy bien preparadas, son clase A. Y por algo las nuevas empresas prestatarias de servicio eléctrico en diferentes partes de Latinoamérica, lo primero que hacen es acogerlo a las personas que son de profesión, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, y sobre todo cuando son técnicos especializados en perforación e ingenieros petroleros, y sobre todo cuando son ingenieros agrónomos, porque Venezuela tuvo la agronomía más sustentable que ha tenido Latinoamérica por muchas décadas, no por años, décadas.
hoy están trabajando ya mucho menos de su salario para otros países. Esto hace parte de lo que ha venido haciendo el daño el régimen de ustedes hacia todos nuestros venezolanos, hacia toda nuestra población joven que hoy día aún no sabe lo que significa haber nacido en Venezuela, donde por acogida le dimos trabajo a muchas personas, pero hubo una acogida en el gobierno de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, donde fue escogida la migración. Eran otros tiempos, entre los años 40 y 50, y hubieron muchos pormenores que hicieron una valía total en Venezuela, como la creación de Ciudad Ojeda, la creación de los puentes, fundación y desarrollo de diferentes obras. Pero hoy, esos mismos ingenieros técnicos especializados también están pasando por el tapón del Darién, por las trochas de Colombia, y están afincándose ahora más todavía por la Guyana Inglesa o el Esequibo, también traspasando ya la barrera del Roraima para ir a Brasil, a diferentes partes del gran cono azul, que es decir, Brasil. ¿Hacia dónde pensarán que podrá el venezolano seguir esgrimiendo esta grave situación migratoria, donde cada día se escapa más la persona por miedo a no tener un buen plato de comida, unos buenos estudios, ropa? Hemos visto en diferentes redes sociales como los trabajadores de Venezuela han tenido que dejar su trabajo sencillamente porque no tienen plata. ¿Y qué es lo que hacen? Automáticamente recorren a algo, se ponen la mochila, la maletica o un morral. Padre, madre, esposa, hijos, nietos, sobrinos salen del país. Venezuela está quedando sola y esto no puede ser. Ya llevamos menos de una década donde el venezolano ha tenido que migrar, ha tenido que irse del país y hoy día siguen teniendo problemas en todos los aspectos. Es muy lamentable ver cómo grandes profesionales, grandes maestros, docentes están dejando las escuelas vacías, como en el caso del occidente, como en el caso del oriente del país. No hay docentes, no hay verdaderos maestros y están colocando a cualquier suplente que apenas sabe leer y escribir. Imagínense ustedes a los años cómo serán estos jóvenes cuando sean en algún momento profesionales o técnicos especializados en toda Venezuela. ¿Escribirán todo al revés? O sencillamente nadie les entenderá su letra. Esto es grave. Se ha basado a algo más que todo, donde se ha permitido que en los colegios, en las universidades, ya la gente no utilice la biblioteca. Lo he repetido al cansancio. Hay que volver a la lectura, al libro, a la hoja de papel y darle a entender a los jóvenes de ahora que el libro es sabiduría, un libro es el saber. Yo nací con esa idea y me encanta la lectura, es uno de mis hobbies preferidos, escuchar una buena música. Hoy el venezolano no puede escuchar ninguna buena música porque de paso les han cerrado cantidades de emisoras, como en el caso preciso del estado Cogede, donde ya van 6 en menos de 28 días. Repito, 6 en 28 días. Lo que quedan son simplemente 2. Ahora imagínense ustedes en el estado Zulia, que ya no hay un circuito donde uno pueda saber lo que está pasando en Caracas, en el oriente, en Anzoátegui, en Margarita o en diferentes estados del país. Esto lo causó, no es ahora el presidente Maduro, no, esto lo hizo el presidente Chávez, eliminar los circuitos radiales del país para no enterarse de lo que está sucediendo. Esto es crítico, esto es grave, están desdeñando totalmente la historia de nuestro país y esto le causa gran daño a toda nuestra generación de relevo que no conoce lo que es la historia de Venezuela. Alan Nancy, esto es preocupante. Quienes quedamos dentro o fuera del país tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, que Venezuela ha sido un país de puntual en todo. Hoy día hemos retrocedido más de 40 años, lo que ellos cacarearon por años, los 40 años de la democracia, pero es la democracia verdadera, donde había el fulgor completo de cómo comprar, cómo trabajar. Un venezolano que laborara en cualquier ministerio, en cualquier colegio, en cualquier empresa, con un salario mínimo compraba su carro nuevo, compraba y pagaba su casa a crédito, compraba sus artefactos, muebles, etcétera, totalmente con un salario mínimo. Hoy día en Venezuela necesitas 415 salarios para comprar simplemente
una moto y sin gasolina. Alan Nasi, nos estamos despidiendo. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.